El derecho administrativo es el conjunto de procedimientos y estrategias ocupadas para administrar los recursos del Estado. Este se apoya de diferentes ramas para su mayor desarrollo, como lo es el derecho mercantil, el derecho internacional público y privado, el derecho agrario, el derecho civil, entre otros. Hablaré sobre los elementos del patrimonio del Estado y sus características. Constituye por una universalidad de derechos y obligaciones del cual va a ser titular el Estado. Estos elementos cuentan con activos y pasivos. Los activos constituyen todos los derechos y las propiedades que tiene como tal el Estado, y el pasivo se refiere a las cargas y obligaciones susceptibles de apreciación en dinero, todo lo que van a pagar como los impuestos. Estos se van a valorar en dinero. Va a ser un conjunto de bienes y derechos, de inversiones que el Estado va a hacer mediante sus representantes. Estos elementos y como tal el patrimonio se va a ver afectado por el fin común que tiene el Estado, que en este caso sería la utilidad pública, formando así una universalidad de derechos en los que el Estado va a ser titular. Todo esto se encuentra con fundamento en el artículo 27 de la Constitución, en el cual menciona que el Estado es único y originario de todo el territorio que nos rodea. Y de este punto se deriva lo que es la propiedad privada. Hay modalidades en las que el Estado puede poner la propiedad privada. El primero se refiere a todo lo que el Estado tiene como tal, serían las plataformas continentales, las islas, los mares, así como las partes integrantes de la Federación. En este caso hablaríamos de cada uno de los estados: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, pues entre otros. También hay propiedades que se encuentran sujetas a un poder de la Federación. Hablaríamos de los cuarteles, de los fuertes o de algunos bienes inmuebles que son utilizados por las secretarías en este caso. La Ley General de Bienes Nacionales da una lista de lo que serían los bienes que están bajo el régimen público de la Federación. En este caso hablaríamos en este caso de espacios aéreos, mar, territoriales, islas, espacios en bahías o los radas y ensenadas. Así también las plataformas insulares y los bienes nacionalizados y los bienes destinados a un servicio público, a un servicio común. En este caso serían parques y jardines. Los que están destinados a un uso específico, hablaríamos de hospitales, escuelas. En esta clasificación también entran todo lo que son pinturas y algunos murales en los que pues son parte del Estado. Otra de las clasificaciones son los bienes de dominio privado. En este caso hablaríamos de tierras y aguas que no sean de uso común, en este caso sobre la regulación de las tierras, muebles e inmuebles que sean ocupados por alguna institución en especial, hablemos de alguna secretaría, todo lo que le corresponda. Forma parte de los bienes de dominio privado de la nación. Estos son inembargables, no admiten ciertos contratos a excepción del comodato. En este sentido, los modos de adquisición de bienes por parte del Estado se van a dividir en dos: por vía pública y por vía privada. En la vía pública nos encontramos los que son de expropiación, decomiso y requisición. También hay unos exceptuales que se refieren a la conquista, pero esos pues casi no se ocupan. Y por parte por vía privada sería la compraventa, la donación, los legados y el fideicomiso y la prescripción. Uno de los modos de adquirir bienes por parte del Estado por medio de la vía pública es la expropiación, que está regulada en el artículo 27 constitucional
y que forma parte de una de las figuras más importantes dentro de los modos de adquisición. Se considera una excepción a la modalidad de la propiedad privada, tiene que ser por causa de utilidad pública mediante mandamiento escrito y es un acto de autoridad de la autoridad, es un acto unilateral mediante la autoridad pública que va a tomar el bien de un particular por causa de utilidad pública mediante una indemnización. Los elementos que componen la expropiación es la autoridad expropiante, que en este caso va a ser el Estado, como ente de autoridad, va a ser el particular afectado a quien se le va a quitar el bien, el dueño del inmueble, va a ser el fin, que en este caso sería la causa de utilidad pública, tiene que indemnización y tiene que haber un bien expropiado, que en este caso sería la propiedad misma. Para referirnos a utilidad pública, se va a considerar utilidad pública según la ley de expropiación en su artículo primero, pues un servicio público, en este caso sería transporte, salubridad, educación, hablaríamos de puentes, de carreteras, de hospitales, que entrarían en la clasificación de infraestructura pública, y la conservación de la belleza panorámica, en este caso hablaríamos a lo mejor de un parque o de algún mural. Y respecto de la indemnización, se considera indemnización el pago justo por el bien adquirido. Ese pago justo se va a considerar dependiendo de las estructuras que se encuentren adyacentes al terreno. Se van a considerar también si era utilizado o no era utilizado, y si de haber sido utilizado, que haya sido utilizado en una función legal. Si es ilegal, pues obviamente. En esta indemnización explica que debe ser un pago previo, pero este pago previo, la ley de expropiación menciona que van a ser 45 días. Esta expropiación lleva un procedimiento por el cual primero se tiene que hacer un decreto de expropiación que tiene que ser refrendado por el secretario de la Función Pública y Hacienda. Obviamente debe ir fundado y motivado con los puntos que ya comenté anteriormente y debe declarar la utilidad pública que se le va a dar a ese bien expropiado. Ante esta expropiación, el particular tiene el recurso de revisión, en el cual se puede, tiene 5 años para pedir la revocación de ese acto cuando no se haya ocupado para el fin que se pidió, porque como tal no se esté utilizando, y va a tener en cuenta que después de esos 5 años va a poder reclamar y tiene un lapso de 2 años para que no prescriba su derecho. Otro modo de adquirir bienes por vía de derecho público es el decomiso. El decomiso es una forma de cómo pasan a la propiedad del Estado los objetos que hayan sido utilizados para la comisión de un delito, y este decomiso puede ser ocupado para fines educativos, fines de docencia, de investigación o impartición de justicia. Otra forma, otro modo de adquirir bienes por vía de derecho público son los esquilmos, y los esquilmos se refiere a provechos accesorios de menor cuantía por los que el Estado puede sacar beneficio. Un ejemplo sería la captación de desechos industriales, y otro modo sería la requisición. La requisición está contemplada en el artículo, a excepción del artículo 16, es un modo de adquirir bienes del Estado por vía del derecho público. En este caso hablaríamos de guerras o conflictos que posterior indemnización el Estado puede hacer uso de algún bien de manera temporal, y se suspenden ciertas garantías a excepción de las fundamentales que lo maneja en el artículo 29 constitucional, que habla sobre que no se pueden privar de los derechos
a la libre religión, a la vida, a la salud y a la vivienda. Por último, la confiscación está contemplada en el artículo 22 constitucional y se considera una pena prohibida porque es una medida arbitraria no jurídica por el detrimento del patrimonio. El detrimento se refiere a que va a perjudicar como tal el patrimonio que se está adquiriendo. Sin embargo, no se va a considerar confiscación el decomiso, la extinción, el abandono y el pago de multas. En el segundo parcial vimos sobre las finanzas públicas que comprenden 3 momentos: la captación, la administración de los bienes y recursos y las erogaciones que se van a hacer, es decir, los gastos en los que se van a llevar pues todos los recursos que se generan. Hay varios artículos fundamentales, sería el 21, el 22, el 31, el 73, entre otros, muchos más dentro de la Constitución, pero el más importante es el 31, fracción cuarta, donde menciona que los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público en un porcentaje igual a lo que ganan, es lo que tienen que contribuir. Estas finanzas se van a llevar a cabo mediante un presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos que es temporal. Se hace durante un año fiscal, en este caso sería del 1 de enero al 31 de diciembre. Las finanzas públicas tienen su importancia y esta radica en el fin en el que se va a utilizar. En este caso se ocupa en la educación, en la seguridad, en el mantenimiento de las instalaciones que pues brindan el servicio o llevan a cabo los fines de la administración pública. Como se sabe, el Estado como tal no genera ingresos, por lo cual se ve en la obligación de que nosotros como contribuyentes que nosotros como ciudadanos invirtamos un porcentaje de nuestros ingresos al mantenimiento del Estado como tal en su territorio. Los ingresos del Estado se van a captar por vía de derecho público y por vía de derecho privado. En el derecho público se encuentran todo lo que nos es impuesto como obligación. El Estado actúa como ente soberano y va a imponer una regulación en la cual él pueda intervenir en nuestros recursos para generar también ingresos para el gasto público. En la vía de derecho, por vía de derecho privado, nos encontramos con los provenientes de la actividad industrial, de alguna compraventa. En este caso, el Estado va a actuar como igual, como una persona moral, y se pone al nivel del ciudadano y hacen contratos y hacen convenios en el cual el Estado paga y recibe un beneficio, como lo sería en las regalías que se tienen por la explotación de alguna patente o en este caso por haber sido elegido como legatario en algún testamento. Este se puede clasificar dependiendo la rama que lo regule, ya sea civil, mercantil o administrativo. Cabe recalcar que por vía de derecho público se van a llevar a cabo ciertos tributos a los que se consideran que el Estado va a imponer. La clasificación de los ingresos públicos administrativos, la clasificación de los ingresos ordinarios que recibe el Estado, se van por impuestos, derechos, contribuciones, cuotas de seguridad social y aprovechamientos. Referente al impuesto, se considera una figura tributaria que viene de muchos siglos atrás y por la cual el Estado obtiene la mayoría de sus ingresos. Estas son aportaciones en dinero y excepcionalmente en especie, mediante el cual el Estado va a fijar mediante una ley, y estas van a ser generales y obligatorias, y ya sea que le afecten a personas físicas o morales. Sus características son que la persona a la que recae el impuesto no va a recibir una contraprestación,
Aparte, van a ser susceptibles del impuesto las personas físicas, las personas morales e incluso el Estado en algunas excepciones. Como ya dije anteriormente, se cubre en dinero, va a ser general y va a ser obligatorio. Asimismo, cuenta con 4 principios constitucionales, los cuales van a ser, como primero, la legalidad, es decir, que es fijado por una ley, no puede ser fijado por un reglamento o por un decreto nada más, porque sí. Es forzoso para cumplir con el gasto público, tiene que cubrir algún gasto público, ya sea educación, salud, vivienda, pero tiene que ser especialmente gasto público. Esto no tiene un fin en específico, pero sí global. Estos son proporcionales y equitativos y pueden ser recaudados por los 3 niveles de gobierno, ya sea federal, local o municipal. Estos se clasifican en real y personal, directo e indirecto, objetivo o subjetivo, y también sobre el capital, trabajo y gasto. Dentro de la clasificación se vuelve a encontrar que puede ser tanto federal como local o municipal. Dentro de sus elementos se encuentran el objeto, el sujeto, la fuente y la cuota. Dentro del sujeto se encuentra el pasivo y el activo. El pasivo ya dije que puede ser persona física, moral, incluso el Estado, en el que recae el impuesto creado por el sujeto activo. El sujeto activo en este caso es el Estado, la federación, local o municipal, la que va a crear como tal el impuesto que se le va a gravar o que se le va a imponer a la persona, en este caso el pasivo. El objeto es la circunstancia de hecho que va a obligar a la persona a pagar. ¿En qué supuesto se encuentra esa persona por lo cual recae en ella el impuesto? La fuente se refiere a la actividad económica de la persona que va a ser grabada, por la cual de donde se va a sacar esos ingresos para cubrir el monto del impuesto que le corresponde. Y por último, la cuota es la cantidad líquida como tal, el monto fijo de lo que le corresponde pagar dependiendo el porcentaje en el que se encuentre o en el supuesto en el que se encuentre. Sin embargo, hay cosas que los estados tienen prohibido gravar, que en este caso serían el tránsito, en este caso si llega a pasar algún transporte con personas o con carga, ellos no pueden gravar el tránsito por el estado, ya sea poniendo ciertos aranceles, está prohibido. Así como la entrada y salida de mercancía de ese estado también es prohibido. También tienen prohibido el derecho de tonelaje y algunos otros en los puertos. Ellos no pueden imponer, valga la redundancia, impuestos sobre puertos que se encuentren bajo su territorio. Los derechos fiscales o tasas son cargas tributarias por las que el Estado va a dar una contraprestación. Y las aportaciones de seguridad social son contribuciones que va a ser, es tripartita, lo va a hacer tanto el Estado, el patrón y el trabajador para cubrir ciertos derechos que como ciudadanos tenemos, como el Infonavit, el IMSS, etc. Dentro de los derechos y los impuestos se suele confundir, y en este caso la diferencia está entre que el impuesto no va a tener una contraprestación y el derecho sí. El derecho va a servir para obtener un servicio del Estado y el impuesto va a ser para fin público, pero va a ser en general y no va a tener contraprestación. Otro punto son las contribuciones especiales. En este caso hablaríamos sobre
Los supuestos en los que se puede encontrar una persona cuando, por ejemplo, el Estado realiza mejoras en ese entorno y de alguna manera están beneficiando el patrimonio que le corresponde al particular, él tiene que pagar una plusvalía, tiene que pagar por esa plusvalía que está generando el hecho de que hayan hecho mejoras en cerca de su entorno. Es decir, va a generar un beneficio para el particular porque va a hacer que su propiedad valga más. Otro punto son los recargos, que estos son accesorios a las contribuciones y estos son cantidades adicionales que el responsable, en este caso el particular, tiene que pagar por no haber cumplido un pago ante el fisco. Abordando otro punto, hablando sobre las multas, estas son sanciones pecuniarias que se van a imponer cuando el particular haya incurrido en algún acto ilícito. Este también es un accesorio a las contribuciones y este no tiene fin de aumentar los ingresos del Estado, sino castigar la acción ilícita que está haciendo el particular. Siguiendo con este orden de ideas, seguimos con los aprovechamientos, que igual son recaudaciones que va a hacer el poder público, diferentes a las contribuciones por las cuales va a adquirir ingresos. En este caso hablaríamos de rezagos, créditos fiscales, cantidades adicionales e intereses. Según la Ley de Ingresos, esta sirve para la captación de recursos pecuniarios durante un año. Y esta ley cuenta con ciertas características y principios que la definen. En este caso hablaríamos de anualidad. Como ya lo había mencionado antes, va a ser en el año fiscal, es decir, en nuestro caso sería todo el año durante el calendario de enero a diciembre. La no reconducción, es decir, que no se va a ocupar la misma ley anual de un año para el año siguiente. Se tiene que hacer cada año una ley anual diferente. Otras características sería la revalidación, la precisión, la catalogación, la previsibilidad. Dentro de las finanzas públicas del Estado ya hablé sobre los ingresos y por último estaré hablando sobre los egresos del Estado, que en este caso son los gastos que tiene el Estado para contribuir al fin común, que es el bien común social, que sería satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Este presupuesto de egresos tiene dos vertientes: la vertiente financiera, que va a ser como tal el documento en el cual se va a hacer el presupuesto, y el área económica, que sería la actividad amplia en la que piensa abarcar todo el dinero que se va a recaudar. En este presupuesto, el Poder Legislativo va a decidir en todo el año fiscal en qué es específicamente lo que se va a gastar cada uno de los ingresos que se piensan recaudar. Es decir, el presupuesto constituye el ordenamiento jurídico por el cual se le dará autorización a la administración pública para erogar lo necesario para cubrir gastos públicos y atender las necesidades colectivas. Cuenta con principios que la definen, como lo son la universalidad, la especialidad, que se divide en ramos, programas, subprogramas y partidas. Otro principio es la anualidad, la unidad y la planeación. Cuenta con un principio de exactitud, que va a ser económica y legal. También cuenta con claridad, con exclusividad, publicidad, previsión y periodicidad. Cabe recalcar que dentro del presupuesto tiene que llevar a cabo, se tiene que tomar en cuenta los programas que se tienen previstos para ese año,
y para hacerlo ese programa ya tiene que estar establecido y tiene que, debe venir con lineamientos específicos que expliquen qué es lo que se hará específicamente en ese programa, cuánto tiempo va a tardar, cómo lo piensan hacer, con qué personal piensan contar, con qué presupuesto neto piensan llevar a cabo el programa en su totalidad y el grado de solvencia que va a tener dicho programa. Rasgos, esto fue lo que se vio en el cuatrimestre de la carrera en Derecho. Esta fue la materia Derecho Administrativo.